Por si acaso las muchachas, Lara y Cosita, y Yami, ellas se van a pasar a un grupo de la tarde porque comienzan el internado ahora. So, policía. Si no mal recuerdo, nosotros hablamos de esto ya, lo que era el PCYP, para qué servía, pero por si acaso, miren, PCYP. Ya yo les había comentado la importancia de aprenderse a las presiones cardíacas. Lamentablemente, cuando salen preguntas donde hablan de estas presiones, no les dan el valor de referencia, sino que nada más le dicen la presión ventricular derecha es tanto, el PCYP tanto, la presión en las arterias pulmonares tanto, no le dan el valor de referencia. So, tienen que saberse estos valores. Como les había comentado anteriormente, recuerden que el, el PCYP era una medida indirecta de la presión arterial izquierda. Recuerden que la aplicación directa que tiene la medición del PCYP es para determinar si cualquiera que sea la condición de la cual le estén refiriendo, esto sirve para determinar dónde está el problema. Si es en el corazón izquierdo, left ventricle, left atrium, o si no hay involvement de estas áreas. Me explico. Si nosotros tenemos um, mitral stenosis, por ejemplo, se supone que las presiones que normalmente maneja el ventrículo izquierdo son menores de 12. Ahora, cuando hay una estenosis, la presión dentro de la aurícula izquierda debe ser mayor por la siguiente razón. Uno, hay mucha de la sangre que está llegando acá que no se está transmitiendo al ventrículo izquierdo, por ende se acumula, eso aumenta la presión. La segunda es, ahora como el ventrículo izquierdo perdón, la aurícula izquierda tiene que vencer más afterloop, se genera más presión dentro de la aurícula en el periodo de llenado lento. Entonces, si aquí hay mitral stenosis, es imposible que la presión dentro de la aurícula izquierda se mantenga normal, aumenta. Y si aumenta la presión acá dentro de la aurícula izquierda, eso se refleja como un aumento del PCYP. Lo mismo pasaría si tú tienes cualquier patología valvular aórtica o mitral. Lo mismo acá, si tú tienes regurgitación, insuficiencia, um, insuficiencia mitral, si cada vez que el ventrículo se contrae hay un backflow de sangre, la presión dentro de esta cavidad aumenta, modificando el PCYP. Cada vez que ustedes vean alguna patología cardíaca donde el PCYP esté normal, eso significa que el problema no está de este lado. Busquen los pulmones, busquen el corazón derecho, pero el problema no está aquí. Por ende, el PCYP es bien importante. Te dice dónde buscar el problema. Y las patologías cardiopulmonares tienden a ser un poco deceiving, sobre todo cuando hablemos de shock. Vamos a ver las diferencias.
entre los diferentes tipos de shock. Miren, lo que nos interesa de aquí realmente lo vamos a ver más en pulmonar, pero miren, me interesa que sepan algo. Cada vez que ustedes tienen un órgano que está siendo perfundido, hay un proceso llamado autorregulación local. A lo que se refiere la autorregulación es que los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen dependiendo de algunos factores locales. En el caso de dilatación, cuando hay ADP, cuando hay mucho potasio, cuando hay mucho CO2, cuando hay poco oxígeno, desde que se eleva cualquier marcador de que se está aumentando el metabolismo aeróbico o anaeróbico, lo mismo acá, ácido láctico para arriba, lo que sea, cualquier producto que me indique a mí que en esa área se está consumiendo más energía, que ha aumentado la demanda de oxígeno, hay una vasodilatación refleja por estos marcadores locales. Cada vez que aumenta el potasio, cada vez que aumenta el ADP, cada vez que los niveles de CO2 aumentan, cada vez que los niveles de O2 bajan, cada vez que los niveles de ácido láctico aumentan, hay vasodilatación local para mejorar la perfusión. Y eso lo hace directamente el vaso sanguíneo alrededor de estos factores. ¿Qué pasa? En todos los órganos, eso es lo que pasa. Ahora, hay un órgano que es especial en cuanto a la regulación local de los bajos. Y son los pulmones. Los pulmones tienen algo llamado hypoxic vasoconstriction. Normalmente cuando hay hipoxia en algún área, dijimos que lo más lógico es que haya vasodilatación para aumentar la perfusión e incrementar localmente los niveles de oxígeno. Ahora, cuando esto sucede en los pulmones, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo este segmento de acá. Yo tengo un segmento donde no me está llegando suficiente oxígeno. En vez de ocurrir vasodilatación en todas las ramas capilares de esta área, en vez de vasodilatarse pasa lo contrario, ocurre vasoconstricción. Y la razón de eso es que si hay un área en el pulmón que no está recibiendo oxígeno, eso significa, o da la siguiente cuestionante, ¿para qué vamos a perfundir un área donde no está llegando oxígeno, cuando lo único que nos interesa a nosotros aquí en el pulmón es intercambiar gases? Entonces, lo que sucede es que todos los vasos que están recibiendo pobre oxígeno sufren vasoconstricción. Y esto hace que la sangre que debería estar en este segmento se redistribuya a las otras partes del pulmón donde sí hay un cambio de oxígeno importante. Nuevamente, este proceso se le llama hypoxic vasoconstriction y es, vamos a decir, relativamente único del sistema pulmonar. No pasa en otra parte del cuerpo de esta manera. Repito, es un mecanismo de redistribución de la sangre que llega al pulmón para oxigenarse. No está llegando oxígeno,
sufre vasoconstricción todo ese segmento para redistribuir la sangre a los segmentos pulmonares donde sí hay correcta ventilación. Eso es importante. Realmente lo que cambia, y eso lo vamos viendo sobre todo cuando revisamos autonómico, es cuáles son las diferentes respuestas o efectores, dependiendo del área, pero el principio es el mismo. Miren, vamos aquí a hablar un poquito de presiones. Todo el mundo sabe que en los capilares sanguíneos es donde ocurre donde se llevan los nutrimentos, donde se da, donde todo lo bueno, donde nutrimentos, vitaminas, proteínas, glucosa, oxígeno, donde todo lo que tenemos que llevar para mantener vitalizado un tejido, todo el mundo sabe que eso llega a través de los capilares. Todo el mundo sabe también que en los capilares venosos es donde se recogen todos los productos de desecho. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ocurre cómo se determina que ocurra esto en cada una de estas áreas específicamente? Y secundariamente, ¿cuáles son los factores que pueden alterar esto? Esta partecita de aquí es bien importante porque es lo que nos permite a nosotros identificar, primero, qué es edema, cómo se forma el edema, los tipos de edema. Segundo, va a ser bastante útil cuando nosotros hablemos de trasudado y exudado. Tercero, va a ser esencial cuando entremos a renal y comencemos a hablar de filtración de sustancias glomerulares. Y sobre todo cuando hablemos de patologías renales donde hay cambios de estas presiones. Entonces, miren, nosotros aquí estamos viendo una red capilar, red venosa. Entonces, aquí nosotros estamos viendo ecuaciones y estamos viendo algunas flechas. Lo primero que ustedes tienen que visualizar es que hay dos presiones que pertenecen al compartimento vascular y el intersticial. P va a representar hidrostática y pi va a representar oncótica. Como a mí me interesa que ustedes vean estas presiones, es de la siguiente manera. P, hidrostática. P es la fuerza, es la presión que ejerce el agua que se encuentra en presión hidrostática, el agua que está en la sangre y que promueve la salida de elementos del segmento vascular al intersticio. ¿Qué pasa? Mencionamos pi. Pi representa la presión oncótica. La presión oncótica está dada por las proteínas que se encuentran en el lecho vascular y lo que promueve la presión oncótica es la entrada y retención de líquido en el segmento sanguíneo, en este caso capilar. Entonces lo que estamos viendo acá son dos fuerzas antagónicas, hidrostática que tiende a ejerce presión para sacar líquido del vaso y presión oncótica que ejerce presión para entrar. Entonces lo que estamos viendo aquí en el capilar es que la diferencia a otra cosa. Las presiones, ambas presiones, tanto las hidrostáticas como las oncóticas, se dividen en los dos compartimentos. Hay presiones hidrostáticas y oncóticas capilares y hay presiones hidrostáticas y oncóticas intersticiales. Miren, por ejemplo, aquí dice PC,
Esto es presión hidrostática capilar, presión hidrostática intersticial, presión oncótica capilar, presión oncótica intersticial. Entonces lo que nos está diciendo esta fórmula acá es que normalmente la presión capilar hidrostática menos la presión hidrostática intersticial es mayor que la diferencia de las oncóticas y eso promueve la salida de sustancias. Me explico. Si nosotros tenemos, aquí tenemos representadas las presiones capilar, hidrostática y oncótica capilar. ¿Qué pasa? También hay presiones intersticiales de la siguiente forma. La presión hidrostática intersticial, ya sabemos que lo que promueve es la salida de líquido del compartimento intersticial hacia el capilar. También entonces sabemos que hay una presión oncótica capilar, pero intersticial, que lo que hace es lo contrario, promueve la salida de agua del compartimento capilar al intersticial y promueve su retención. Nuevamente son fuerzas antagónicas. Capilar, capilar hidrostática, saca. Intersticial oncótica, saca. Es un juego de palabras. Lo importante de acá es que usted pueda identificar las presiones y que sepa que cuando las presiones hidrostáticas capilares son mayores que las fuerzas oncóticas, lo que usted está promoviendo es la salida de sustancias del lecho capilar. Eso pasa en la parte capilar. En la parte venosa, ¿qué vamos a ver? Para que tengan una idea. Si en el lecho capilar yo estoy sacando líquido, que es lo que dice acá, estoy promoviendo la salida de líquido y sustancias, mientras no haya ningún proceso inflamatorio, significaría que yo estoy acá concentrando proteínas. Estoy sacando líquido y las proteínas no salen, entonces se quedan acá, se concentran. Entonces, en el paso, a medida que pasa la sangre al lecho venoso, aquí nosotros tenemos poca agua y muchas proteínas. Si en este lado tenemos muchas proteínas y poca agua, eso significa que hay una reversión de las presiones. Ahora, las presiones hidrostáticas capilares son menores, tengo menos agua. El nombre dice hidrostática, dependiente de agua. Ahora, como yo aquí concentré proteínas, albúminas sobre todo, porque aquí en el capilar promoví la salida de agua, eso significa que las presiones oncóticas en el lecho venoso son mayores. Y ya sabemos que las presiones oncóticas lo que hacen es que promueven la entrada de líquido al compartimento que estemos hablando. En este caso, venoso. Entonces, esta lógica, por así decirlo, es que nos permite a nosotros entender por qué en los lechos capilares hay salida neta de sustancias y por qué en los capilares venosos hay una entrada neta de sustancias. Como ven, es un juego de presiones. Hidrostática, recuerden que se divide en dos, en capilar intersticial, y en general lo que promueve es salida de líquido. Si nosotros hablamos, lo ponemos en perspectiva, sería algo así. Hidrostática, capilar. ¿Qué hace la hidrostática capilar? Trata de sacar agua. ¿Qué hace la hidrostática intersticial? Trata de entrar agua, o sea, de sacar agua del intersticio y entrar a la capilar. Son fuerzas antagónicas.
Ahora, si nosotros venimos y representamos las oncóticas, ya sabemos que tenemos una oncótica capilar. Y la oncótica capilar lo que hace es que promueve la retención. Vamos a ponerle nombre. Esta es hidrostática capilar, hidrostática intersticial. Y esta vamos a poner oncótica capilar. Miren ahí. Entonces, la hidrostática capilar saca. La hidrostática intersticial entra. La oncótica capilar entra y retiene. Ahora, la oncótica intersticial saca y retiene al intersticio. Eso es lo que promueve. Ahora, como tenemos aquí 4 presiones, 2 que entran y 2 que sacan, la diferencia entre ellas, que existe entre ellas, es lo que va a determinar hacia dónde se mueve cada cosa. Si al final la fuerza que prevalece es la de entrar, retener agua aquí, o para allá va el agua. Y viceversa. Ahora, ¿qué es importante que denoten? Fíjense, hay 2 fuerzas que sacan, que favorecen la salida, y hay 2 fuerzas que favorecen la entrada. ¿Quiénes favorecen la salida? La hidrostática capilar y la oncótica intersticial. ¿Quiénes promueven la entrada del capilar? Las mismas fuerzas, pero contrarias. La hidrostática intersticial y la oncótica capilar. Entonces, si usted mide todas estas presiones y las restas, el número que le dé es lo que le va a determinar hacia dónde se ve el fluido. Y a veces, la mayoría de las preguntas de este tipo son conceptuales, pero pueden ponerle ejercicios. Ahora, lo bueno es que yo incluso dudo de que sea importante eh, aprenderse la fórmula per se, porque como le dije, eso es algo que me parece que uno puede sacar de la mente. Los únicos modificantes que hay acá son los coeficientes capilares de permeabilidad, y a eso se refiere a que, por ejemplo, si usted agarra ahora una funda, literalmente una funda plástica, y usted echa agua dentro de ella, no tiene que ser mucho, un poco, y usted la deja guindando por ahí, en algún momento, en algún lugar, le toma un día, un año, un mes, 10 años, el agua que está dentro va a atravesar la superficie de la funda. ¿Qué tan rápido lo hace? Está determinado por el coeficiente de permeabilidad capilar. ¿Qué tan porosa sea la sustancia, sea la funda? Lo mismo pasa con la oncótica. Hay sustancias que sencillamente, o barreras, mejor dicho, que son más permeables a proteínas y agua que otras, pero eventualmente todas las son, porque a nivel molecular siempre hay un espacio entre un átomo y otro, y por ahí pasa el agua. La diferencia es, pues, el tiempo que se toma que esto suceda. Entonces, nuevamente, es un juego de presiones. Tienen que considerar que estas presiones pueden ser modificadas por diversos factores. Por ejemplo, eh, imagínense el sistema cardiovascular. Nosotros aquí tenemos corazón. Vamos a suponer que usted tiene insuficiencia. Tiene aquí una insuficiencia. No, vamos a ponerlo más sencillo. Vamos a poner aquí. Usted tiene una estenosis mitral. Si usted tiene una estenosis mitral, significa que ahora la aurícula va a tener problemas vaciando su contenido. También significa que con el tiempo ese exceso de presión se va a transmitir a las venas pulmonares y posteriormente al lecho pulmonar capilar. Entonces, y eventualmente esas presiones aumentadas se van a transmitir a arteria pulmonar.
Ahora, ¿qué sucede si yo estoy acumulando ahora, no permitiendo el flow libre de sangre a través de la vasculatura pulmonar? Eso significa que a más sangre y menos flujo hay aumento de la presión hidrostática. Aumento de la presión hidrostática promueve entonces más salida de sangre de los capilares pulmonares, ya sea capilar perseo venoso, hacia el espacio intersticial. Y en los pulmones, ¿qué es lo que hay en el espacio intersticial? Pues parénquima pulmonar, alvéolo. Entonces, por eso eso es lo que nos permite a nosotros explicar por qué cuando hay fallo cardíaco izquierdo, o sea, ya sea por infarto o por insuficiencia cardíaca congestiva, hay síntomas pulmonares, no solamente disnea, sino que también se desarrolla edema pulmonar secundario a falla cardíaca. Es sencillamente un juego de presiones. No puedo vaciar adecuadamente la aurícula izquierda. Se transmite el aumento de presiones eh, tipo backflow, primero a la parte venosa, luego a la parte capilar, aumenta presión hidrostática, comienza a salir al alvéolo del intersticio, se comienza a promover la salida de agua, edema pulmonar. Cada vez, y esto es bien importante porque lo mismo, cada vez que ustedes vean a alguien que tenga edema pulmonar, lo primero que usted tiene que hacer es diferenciar si es una patología pulmonar per se o si es una complicación cardiovascular. Y aquí es muy handy el asunto del PCYP. PCYP elevado, piensa en cardíaca. PCYP normal, piensa en pulmonar. Por ejemplo, acá el PCYP estuviese elevado porque estamos backflowando sangre hacia atrás. No está pasando adecuadamente, se está devolviendo, aumenta el PCYP. Si no hubiese ningún problema con el funcionamiento cardíaco, entonces pensamos en una patología pulmonar per se y el PCYP estuviese normal. Eh, yo no entendí con la relación que tú haces entre el PCYP y que sea pulmonar y cardíaco. Ok, vamos a... Bien, bien, PCYP. Se parece una buena imagen. Ok, bien. Aquí podemos hacerlo. Ok, mira acá. Aquí nosotros tenemos arteria pulmonar, vena pulmonar y atrio izquierdo. Fíjate, lo que habíamos mencionado era que el catéter de Schwann-Ganz es tú entrar por femoral, subir cava, entrar a atrio izquierdo, después ventrículo izquierdo, entrar a la arteria pulmonar, meter un balón, llenar, y si tú bloqueas esta arteria acá, significa que la presión que se va a generar luego del bloqueo, lo que te va a representar a ti es indirectamente cuál es la presión en el atrio izquierdo, porque nuevamente tú estás bloqueando la sangre que llega por aquí. Entonces, toda la presión que se genera en este lado va a ser un reflejo directo de las presiones del atrio izquierdo. Eso es lo que le llaman PCYP. ¿Qué pasa? Como mencionaba, cada vez que ustedes tengan a alguien con edema pulmonar, lo primero que ustedes tienen que hacer es distinguir si es por patología cardíaca o si es por patología pulmonar. ¿Cómo ustedes hacen eso? Con el PCYP. Si ustedes tienen algún problema cardíaco, llámese un infarto y no hay sistolia, o tienen mitral regurgitation o mitral stenosis o aortic stenosis o aortic regurgitation, cualquier patología
cualquier patología que te cause aumento de la cantidad o retraso del llenado cardíaco izquierdo o que cause backflow de sangre, que la sangre comience a devolverse al sistema pulmonar, del corazón izquierdo al sistema pulmonar. Cuando la sangre se devuelve o sencillamente cuando no hay un drenado adecuado del flujo sanguíneo, la sangre comienza a acumularse acá. Si la sangre se acumula acá, aumenta la presión hidrostática. Más sangre, más presión hidroestática. Eso significa que la sangre, el líquido de la sangre en el lecho pulmonar va a comenzar a salir al tejido pulmonar y a los alvéolos y van a causar edema pulmonar. Entonces, si hay edema pulmonar y un aumento del PCYP, eso significa que algo está pasando en el corazón izquierdo que está causando la obstrucción del flujo sanguíneo o la regurgitación del flujo sanguíneo desde el corazón izquierdo hacia el segmento de irrigación pulmonar. Ahora, por otro lado, si tienen edema pulmonar y el PCYP está normal, eso significa que no hay problema con el corazón izquierdo, no se está devolviendo sangre del corazón izquierdo. Por ende, aquí hay que buscar patología pulmonar. ¿Entienden? Ok, gracias. Chévere. Entonces, el PCYP es, como dicen, el bread and butter para usted diferenciar entre las diferentes causas de edema pulmonar. De hecho, la clasificación que van a ver es edema pulmonar, los nombres que van a ver, edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Y nuevamente, la patología de base es importante. Por ejemplo, si usted, como dicen, llega un paciente, le presentan un paciente encharcado y se sabe que tiene insuficiencia cardíaca, pues ya usted de una vez sabe que insuficiencia cardíaca, backflow de sangre, aumento del PCYP, aumento de la presión hidrostática. En ese caso, ¿por qué es importante saber si es cardiogénico o no? Por el tratamiento. Cada vez que usted tiene edema pulmonar por aumento de la presión intersticial por el backflow de sangre, el tratamiento es diurético. Porque quien está causando el problema es la congestión vascular pulmonar. Si es un problema pulmonar, entonces hay que ver qué es. Difícilmente tratamiento diurético. Puede ser, por ejemplo, neumonía, algo infeccioso. Puede ser que haya, por ejemplo, fallo hepático y haya hipoalbuminemia. Porque fíjense, lo que nosotros hablamos de las presiones, nos estamos concentrando en hidrostática, pero también podemos tener cambios con la oncótica. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que la presión oncótica es la que mantiene el agua dentro de los capilares. Normalmente eso es lo que nosotros nos referimos como oncótica. Ahora ya sabemos ahora que hay una oncótica intersticial, que las proteínas del intersticio también tienen la misma función, pero en vez de ser aquí adentro del vaso, es aquí intersticial. Pues hay un detalle. Si usted tiene, bueno, el principal determinante de la presión oncótica capilar es la albúmina. Y la albúmina se sintetiza en el hígado. Si usted tiene algún paciente que es hepatópata y sus niveles de albúmina están bajos, significa que la presión oncótica disminuye en sangre. Y ya nosotros sabemos que la presión oncótica promueve la entrada de líquido. Entonces, si usted disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica y promueve la salida de líquido. Ya la presión hidrostática va a tener menos resistencia. Y eso, pues, a nivel pulmonar puede causar edema del pulmón. También hay otro caso, por ejemplo, si usted tiene hipervolemia, un paciente nefrópata que no puede aclarar adecuadamente, que no filtra adecuadamente, que no genera orina de manera adecuada, usted agarra y le mete 5 litros de salino.
O lo mismo, un paciente cardiópata que no puede manejar volumen de manera adecuada. Mm. Mm. Pero sí. Entonces. Está bien, ahí vamos. Oh, qué sí. Miren, vamos a hablar ahora de algunas patologías que cursan, bueno, que le llaman cardiopatías congénitas. Miren, las cardiopatías congénitas se dividen en dos grandes grupos. Están las cianóticas y no cianóticas. Cianótica significa que el defecto cardíaco que hay promueve que la sangre del corazón derecho pase a circulación sistémica. Pase a circulación sistémica. Un ejemplo clásico de esto, el PDA. Vamos a ponerlo así. Cianótica, no cianótica. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que sale. Ok, hola Oreo, buenos días. Hola muchachos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos arteria pulmonar. Y aquí se supone que tenemos y aquí tenemos aorta. En la vida embrionaria, nosotros sabemos que tenemos acá una conexión, un shunt, que es el ducto arterioso. Nosotros también sabemos que lo normal es que este asunto se cierre luego de uno nacer. Ahora, ¿qué pasa cuando se mantiene abierto? La sangre desoxigenada que está llegando a través del sistema de las cavas pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y en vez de seguir a los pulmones para oxigenarse, pasa así desoxigenada a circulación sistémica, significando que estamos vertiendo directamente en circulación sistémica sangre con poco oxígeno. Una de las manifestaciones más comunes de las patologías cianóticas, como dice el nombre, es coloración azul de la piel, sobre todo boca, mucosas, pero se llaman cianóticas. Entonces, todas las patologías que caractericemos como cianóticas significa que hay un paso directo de la sangre desoxigenada hacia circulación. Las no cianóticas, regularmente lo que sucede es que sangre del corazón izquierdo, o sea, sangre que ya vino por aquí a través de las venas pulmonares oxigenadas de los pulmones, pasa al lado derecho. Pasa al lado derecho. ¿Cuál es el detalle? Como aquí estamos pasando sangre oxigenada al lado desoxigenado, el único cambio que vamos a ver es inmediato va a ser el aumento de las concentraciones de oxígeno en cavidad. Me explico. Vamos a poner este caso. Vamos a poner, yo voy a poner unos números. Cada número de lo que voy a poner va a representar presiones, entre comillas, de oxígeno.
poner 8. Eso sería aorta. Entonces yo pregunto, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué ustedes ven? Ojo, lo que estoy representando con estos números es la presión parcial de oxígeno. ¿Qué ven? O sea, la presión de oxígeno o la presión de oxígeno. cardíaca. Oxígeno. Pero no tenemos como una medida así para la presión de oxígeno. No, pero ahí, imagínense que esos números en general son normales. Ah, ok, sin ningún parámetro. Ok, no, que hay más oxígeno en el lado izquierdo que en el derecho. Ok, ¿y qué más? Y esto tiene sentido, ¿verdad? Porque se supone que aquí está llegando la sangre oxigenada. Exacto. ¿Y qué más? Búscame la cosa rara, lo que no cuadra. Ah, ok, ya, sí, porque por ejemplo, en el ventrículo yo asumiría que debería tener la misma presión que el atrio derecho, porque la sangre viene de ahí y todavía no se ha oxigenado. Entonces parece que hay una comunicación interventricular. Intraventricular. Ya, esas son cosas con las que ustedes se van a encontrar. Le van a dar las presiones de oxígeno de cada una de las cavidades. Le pueden también poner la de los lechos vasculares. Y le van a poner pendejas así, le van a preguntar qué es lo que hay. Ventricular septal defect. ¿Por qué? Porque de la única manera que aquí yo puedo tener una presión parcial de oxígeno mayor que la de la sangre que me está llegando es si de aquí me está pasando sangre oxigenada y se está mezclando con la desoxigenada de acá. No hay otra manera. Lo mismo acá. Imagínense que... Hay preguntas si te la ponen. Claro, Okay. claro. Le ponen una así mismo. O por ejemplo, aquí le ponen 15. Le preguntan, ¿qué hay? PDA. ¿Por qué? Porque de la única manera que la sangre que me sale de aquí con una presión parcial de oxígeno de 25 puede estar menor de ahí en adelante es si hay alguna patología cianótica. Si hay algún shunt que me esté pasando sangre desoxigenada del lado derecho al lado izquierdo directamente hacia la aorta. Y la única patología es PDA. So, estas son cosas con las que se van a encontrar. Y lo mismo, o bien parecido, van a encontrar preguntas relacionadas a presiones, donde te van a alterar la presión de alguna que otra cavidad y te van a preguntar qué es lo que está pasando. Preguntas clásicas. Pendejas, son preguntas pendejas, pero cuando uno no sabe, no sabe. Lo que hace que se confunde. Pedí eso, fue lo que hablamos. No, este no me pidí, este tronco arterioso. Miren. Troncos arteriosos. Miren, en embriología nosotros habíamos mencionado que normalmente, bueno, de hecho yo no sé por qué iba a hablar de eso, ya lo expliqué. ¿Cómo era que se formaban los grandes vasos en el periodo embriológico? ¿Qué era lo que pasaba con los grandes vasos? Era como una rotación. Había una espiral. Lo primero era que precisamente de manera embriológica es un solo vaso, Un solo, un tronco arterioso. Lo primero que salía era un septum, arterio aortopulmonar, y posteriormente había el segundo proceso que alguien te menciona que se llama espiralización, espiral. Y ahí era donde cada segmento vascular tomaba su ubicación fisiológica, significando que la aorta sale del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho la arteria pulmonar.
¿Qué sucede? En persistencia del tronco arterioso no ocurre la aceptación ni ocurre el espiraling. Entonces lo que nosotros tenemos es que sale un único y gran vaso de las dos cavidades ventriculares. Por si acaso, la gran mayoría de las patologías cardíacas, las malformaciones que tienen un componente cianótico, regularmente tienen shunts adaptativos que permiten la vida. Me explico. Si aquí nosotros tuviésemos, vamos a poner, si aquí no tuviésemos interventricular septal defect, lo que nosotros obtendríamos acá sería algo así. Si no tuviéramos ventricular septal defect, lo que tuviéramos es que la sangre del ventrículo derecho de oxigenada pasara directamente a la aorta y la sangre del ventrículo izquierdo pasara a los pulmones. Eso no es compatible con la vida. Porque nosotros estaríamos mandando sangre, la misma sangre que llega de oxigenada la estuviésemos mandando de manera sistémica. Eso no es compatible con la vida. Ahora, como aquí hay un interventricular shunt, a ver dónde fue que como hay un interventricular shunt, se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada y se mandan a circulación sistémica. En la gran mayoría de estas patologías cianóticas van a haber shunts adaptativos que permiten nuevamente la persistencia de la vida. Si no existieran, sencillamente ustedes se mueren. Por eso, como les había mencionado anteriormente, vamos a ver patologías cardíacas donde usted promueve que se mantenga el ducto arterioso. Porque si se cierra, se muere. Miren, tronco arterioso, lo que expliqué hace un momentito, donde, como ven acá, la aorta sale del ventrículo izquierdo y vamos a agarrar esta imagen. Miren, en tronco arterioso nuevamente hay problemas con la aceptación y el espiraling. Aquí en transposición de grandes vasos nosotros tenemos septación pero no espiraling. Se dividen los vasos pero nunca rotan. Y se queda como mencioné hace un momento. La sangre del ventrículo izquierdo pasa directamente a la otra y viceversa. Como mencioné también hace un momento. Regularmente hay una anomalía secundaria que permite el paso de sangre. La mezcla de la sangre oxigenada con la no oxigenada. Regularmente hay o ventricular septal defect, o atrial septal defect, o PDA, lo que sea, pero que te permite que la sangre oxigenada se mezcle con este lado, con la sangre no oxigenada, y llegue eventualmente a circulación sistémica, sangre oxigenada. Si no hay una adaptación de este tipo, sencillamente no es posible tener vida. Porque nuevamente, constantemente usted estaría mandando a circulación sistémica cantidades adecuadas de sangre, pero pobre en oxígeno. Eso es hipoxemia. Tricúspide atresia. Vamos a hablar de tricúspide atresia y Epstein anomaly. Miren. Aquí en ventrículo derecho hay dos patologías que nos interesan, que es tricúspide atresia y Epstein anomaly. ¿Qué tienen que saber? Miren, en tricúspide atresia, lo que nosotros vamos a tener es ausencia de la válvula y también un hipodesarrollo del ventrículo derecho. En Epstein Anomaly, lo que vamos a tener es algo parecido. El otro nombre que recibe Epstein Anomaly es atrialización ventricular derecha.
Y Epstein Anomaly es secundario a una mujer que consume litio en el embarazo. Litio, vamos a ver un poquito más adelante, que es un mood stabilizer, un estabilizador ¿cómo se llama esto? De mood, eh, que lo utilizan sobre todo bipolares, como tratamiento para bipolaridad. Buscarle Epstein Anomaly. Epstein Anomaly. Ahora sí. Pero no. Epstein Anomaly es, como le dije, atrialización del ventrículo derecho. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Las. eh, aquí se ve bien. Me gustaría una imagen normal. Miren ahí. Miren cómo se pone. Esto es postcorrección. A ver, gross pathology. Bueno, este se ve bien. Este se ve bien. Miren, aquí hay como un desplazamiento inferior de la válvula tricúspide. Hay disminución de la capacidad de aceptación de volumen del ventrículo derecho y hay enlargement del atrio derecho. Epstein Anomaly, litio. Cada vez que ustedes vean una mujer y que con historia de bipolaridad, que sale embarazada sin querer, esperen su Epstein Anomaly. Miren, aquí hay algo. Cúspide 3. Miren aquí. Aquí se ve bien. Miren aquí. Atresia tricuspidia. En la atresia tricuspidia hay algo importante y es que como no existe una comunicación directa entre el atrio derecho y el ventrículo izquierdo, se necesita que existan dos adaptaciones para poder ser compatible con la vida. Atresia, ustedes saben que es falta de desarrollo. Si usted no tiene atresia bueno, aquí sería atresia de válvula tricuspidia. No se desarrolla nunca la válvula tricuspidia. Si no se desarrolla, lo que hay es un septum bloqueando o no permitiendo la comunicación entre right atrium y right ventricle. O sea, no pasa sangre. Entonces, para que esto sea compatible con la vida, debe haber un atrial septal defect donde la sangre desoxigenada del atrio derecho pase directamente al atrio izquierdo, se mezcle, bueno, antes de eso, pase posteriormente al ventrículo derecho, luego a través de un ventrículo septal defect, pase al ventrículo derecho, vaya al sistema pulmonar, vuelva la sangre por aquí a atrio izquierdo, luego a ventrículo derecho, y la sangre entonces que se mezcla con la desoxigenada de la septal defect más la que está llegando ahora semioxigenada del sistema pulmonar, pase finalmente a circulación sistémica. Es un circuito, pero necesariamente deben existir estas dos malformaciones cardíacas para que pueda existir vida. Fallot. Miren, tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot posiblemente es una de las cardiopatías congénitas que más vean. Está
overriding aorta. Miren, las 4 cositas que ustedes van a ver es, primero, hipertrofia ventricular derecha, overriding aorta. Miren acá. Ventricular septal defect, overriding aorta, atresia pulmonar. Y, como mencioné, hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué es importante que tengan en cuenta acá? Miren, una de las cosas que suele dar más problemas o más complicaciones, de hecho, no sé si lo notan acá en la imagen, que mira, la sangre pasa del atrio al ventrículo, trata de pasar por la arteria pulmonar y hay parte que se devuelve. Eso es por atresia pulmonar. Y de hecho, miren cómo se ve aquí las paredes que se ven como engrosadas. Esas son las 4 malformaciones de Fallot. ¿Qué es bien importante? Lo siguiente. El grado de estenosis pulmonar es regularmente lo que le da severidad. Según supuestamente dicen ellos, yo nunca lo he visto así. Acá no. X-ray, tetralogy, tetralogy, supuestamente tiene forma de bota. El corazón adquiere forma de bota. Nuevamente, yo nunca lo he visto eso, pero, o sea, nunca he entendido eso, pero ellos lo dicen, está bien. Boot shape es regularmente lo que le van a enseñar. Más la sintomatología. Miren, cada vez que ustedes vean a un niño que nace, que le enseñan una radiografía y ven la anomalía, entre comillas, en bota. La sintomatología más común que van a tener son los llamados TED spells. TED spells es que usted tiene un niño. Si el niño hace algún tipo de esfuerzo que aumente el work of breathing o comienza a llorar, ya nosotros vimos más o menos las consideraciones de la mecánica pulmonar cuando hablamos de desdoblamiento del segundo sonido. Vemos que cuando uno inspira, de manera transitoria los pulmones se llenan más de sangre. Si usted tiene una válvula atrésica y unos pulmones llenos, se hace mucho más difícil, vamos a decir que eso causa un aumento del afterloop. Entonces, cuando suceden estos dos casos, de manera transitoria, hay un aumento del afterloop en relación a la estenosis pulmonar. Y secundariamente eso causa, vamos a ponerlo aquí, miren aquí el corazón. La sangre que se encuentra en el ventrículo derecho solamente puede salir por dos áreas. O se va a circulación pulmonar o se va al lado izquierdo a través del ventricular septal defect. Cuando uno llora o cuando uno aumenta el trabajo de respiración, ya nosotros sabemos que hay adaptaciones pulmonares que aumentan la resistencia vascular pulmonar, secundaria al aumento de volumen, al aumento del llenado en inspiración pulmonar. ¿Qué pasa? Si nosotros aquí tenemos una estenosis y a esto nosotros le sumamos un aumento de la resistencia vascular pulmonar, sobre todo al llorar, eso significa que la sangre que debería de ir a los pulmones se va a desviar hacia el área donde haya menor resistencia. Y hay menos resistencia
pasando hacia hacia la otra cavidad cardíaca que al lecho pulmonar. ¿Qué sucede? Cuando se promueve este shunt o la salida de la sangre desoxigenada a ventrículo izquierdo, eventualmente esa sangre se mezcla con la oxigenada que está llegando acá, pero disminuye la presión parcial de oxígeno. Por ende, transitoriamente, el niño se va a poner azulito o cianótico. Eso es lo que le llaman TED spells. Hay algo bien interesante con los TED spells y es que los niños suelen desarrollar una respuesta eh, refleja, que es o agacharse o subir las piernas al pecho. ¿Ustedes recuerdan cuál era el efecto que ocasionaba a nivel cardiovascular el squatting? O sea, es un squat. Aumentaba el retorno. Ok, entonces aumenta el retorno venoso. ¿Y qué más? O sea, aumenta el preload, ¿verdad? Aumenta el Ajá. preload. ¿Y qué más? Eh, no sé. Aumenta la resistencia vascular periférica. Hacer squats aumenta el preload y aumenta también el afterload del corazón izquierdo. Entonces, si tú aumentas la resistencia vascular periférica, estás aumentando uno de los determinantes del afterload, del ventrículo izquierdo. Dijimos que el ventrículo izquierdo tiene dos determinantes, que es resistencia vascular periférica y la presión valvular aórtica. ¿Qué pasa? Cuando tú haces un squat, tú mandas más sangre al corazón, aumentas el preload y aumentas el afterload del corazón izquierdo, significando que ahora este segmento, esta vía, se requiere más presión para tú mandar sangre a través de esta vía. Pero como tú también estás aumentando el preload y estás aumentando la presión de esta área, la vía ahora más efectiva para movilizar la sangre, o mejor dicho, la vía de menos presión, o donde hay que vencer menos presión para continuar el flow de sangre, es hacia el lecho pulmonar. Entonces es muy frecuente que los niños cuando tienen TED spells se agachen. A ver si aparece squat, TED spell. Ahí se agachan. Era ahí. O suben las piernas o ellos se agachan en el piso. Mírenlo ahí. Cuando tienen un spell. Eso es bien interesante. Lo más interesante es que eso... mírenlo ahí. Mismo que dije. Y lo interesante de eso es que ellos lo desarrollan como de reflejo. De reflejo. No es que se lo enseñan, no una maniobra dica médica, es de reflejo. Es un muchachito que se agacha, que se puso a llorar, que se dio un golpe o algo así, se puso azul y cada vez que tiene estos spells te dicen que se agacha y que mejora con eso. Tetralogía de Fallot. Otra cosa, por ejemplo, cuando son niños, a veces, como mencioné, no es que se agachan, sino que suben las rodillas al pecho. Eso causa un efecto parecido. Y eso siempre me pareció muy interesante. Muy interesante. Oh, miren, hay algo interesante acá. Las asociaciones. Miren, las asociaciones. Esto con Di George y síndrome de velocardiofacial. Yo le dije esto en Anomaly, Lithium, una mujer tomando litio mientras está embarazada. Transposición de grandes vasos se relaciona con madres diabéticas. A veces te ponen un niño que nace con esta patología y te preguntan como, ¿qué tenemos que chequear a la mamá?
O qué prueba deberíamos hacerle a la madre. Y tú ven acá, ¿cómo así? Transposición de grande vaso. Bueno, entonces tengo que sospechar que la mamá puede haber tenido diabetes gestacional o incluso es diabética cuando tuviera que venir lo sabe y no tuvo chequeo prenatal, nunca se detectó. Y hace registro. Venga, pues. Eh, las asociaciones son importantes. Bien, bien, importantes. Ñam, 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 ñam. Miren, esto es Anomalous pulmonary venosus. El nombre lo dice. Sé que se ve bien. Bueno, mírenlo acá. Míralo aquí. No mismo. Pero lo que ustedes están viendo acá es que a veces existe un shunt entre las venas pulmonares y aorta. ¿Y qué aorta? Dios mío, cuánta droga. Cava y cava. Eso es lo que le llaman el, el retorno venoso totalmente anormal. ¿Qué es importante que sepan? Lo mismo de siempre. Si nosotros estamos viendo que la sangre oxigenada no está llegando al atrio, significa que si es una persona que está con vida, es porque existe una adaptación secundaria. Si toda la sangre oxigenada me está llevando a través de la cava, significa que yo necesito tener una conexión entre el corazón derecho, que es donde me está llegando ahora la sangre, entre comillas, oxigenada, que se está mezclando con la desoxigenada, o mejor dicho, lo podemos decir semi-oxigenada, y el corazón izquierdo, que es la que manda la sangre al, al segmento sistémico. Regularmente hay atrial septal defect. Podría haber ventricular septal defect, pero lo más común es atrial septal defect. Y obviamente considerarla tipo cianótica. Epstein anomaly, ahí está, ventricular septal defect. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba con ventricular septal defect? O sea, en relación al murmur. Tarararán. Recuerden que cuando nosotros hablamos de ventricular septal defect, dijimos que había una relación directamente proporcional entre la intensidad del murmur y el tamaño de la lesión. Mientras más grande es la lesión, menos murmur, menor el murmur, porque menos resistencia hay. Y mientras peor se escucha el murmur, menor es el defecto. Recuerden que ventricular septal defect regularmente, si son pequeños, no necesitan abordaje quirúrgico, se dejan ahí tranquilitos. Miren, aprovechando ventricular septal defect, miren, hay algo que se llama Eisenmenger syndrome, o también lo pueden encontrar como efecto Eisenmenger. Y esa niña que está saludando a unos papás. Tiene que estar por aquí, pero miren, Eisenmenger syndrome. Me escribo por aquí. Nosotros lo vamos a encontrar ahora, pero aprovechando que estamos hablando de esto. Miren, cada vez que hay un shunt que va todo a favor de presiones, si hay una comunicación directa entre ventrículos, lo normal es que la sangre pase del ventrículo izquierdo, que maneja mayor presión que el derecho, pues pase en este fashion. La sangre pase de acá para acá. ¿Qué sucede? Con el tiempo, el ventrículo derecho sufre adaptaciones. Si está pasando sangre de aquí para acá, significa que el ventrículo derecho con el tiempo va a estar expuesto a mayores volúmenes y mayores presiones.
Y como el tejido cardíaco es un músculo, pues se va a adaptar. Y las adaptaciones que ustedes podrían esperar, pues por supuesto, es hipertrofia. A medida que va pasando el tiempo, el ventrículo derecho se va poniendo más grueso, más grueso. Bueno, tiene más trabajo, músculo. Pues ustedes saben, como dicen, le salen cuadritos al ventrículo derecho. Se va engrosando, va aumentando su capacidad contráctil. Y llega un momento tal donde el desarrollo del ventrículo derecho, el músculo se pone tan fuerte, se pone tan grueso, de que ahora el shunt se revierte. Ahora, en vez de la sangre pasar de ventrículo izquierdo a derecho, ahora pasa de derecho a izquierdo, porque ahora el ventrículo derecho está tan desarrollado que vence las presiones del izquierdo. Eso se le llama efecto Eisenmenger. Como dije, también lo pueden ver como Eisenmenger syndrome. Y eso es una complicación, es una adaptación ventricular derecha, siempre y cuando exista un left to right shunt. Pasa con el tiempo. Cualquier patología que te cause este tipo de shunt, por si acaso. Por ejemplo, miren, en atrial septal defect podría pasar. Ya atrial septal defect nosotros lo abordamos, vimos el fixed splitting, mencionamos que tenían que tener cuidado con eso, como ustedes ven, que una persona que a través de su ciclo respiratorio no sufre ningún tipo de cambio, ni inspiración ni expiración, sino que independientemente del ciclo respiratorio se mantenía el splitting del segundo sonido. Habíamos mencionado que habían que sospechar en atrial septal defect. También recuerden que mencionamos que lo más importante cuando sospechamos de atrial septal defect es que debemos de... ¿Y qué es lo que pasa, muchachos? Está regata, muchachos. Cada vez que pensamos en atrial septal defect, eso hay que corregirlo quirúrgicamente porque puede causar tromboembolismo paradójico. Recuerden que habíamos dicho que se veía un DVT, un deep venotrombosis en una pierna. Lo normal es que ese trombo, si se dislodea, llegue a corazón derecho, o sea, atrio derecho, ventrículo derecho, pulmonar y cause un pulmonario embolismo. Pero si hay un atrial septal defect, este puede pasar a circulación izquierda, irse a la aorta y causar un stroke. Eso es lo que le llaman tromboembolismo paradójico. ¿Está asociado a fixed splitting o a fixed igual? O sea, no entendí bien. Fixed splitting. Ok. O sea, siempre va a ser S1 y el S2 siempre va a ser aorta, pulmón. Sería A2, P2, S1, esto sería S2. Siempre se mantiene así. Como si tuviera el desdoblamiento fisiológico, se mantiene en inspiración y en expiración. No hay cambio. Siempre se mantiene separado. Y nuevamente, eso tiene un poco de sentido porque lo mismo, siempre que tenemos una comunicación entre corazón izquierdo y derecho, significa que constantemente la sangre va a estar pasando de el corazón izquierdo al corazón derecho. Y ya habíamos dicho que lo que ocasionaba el desdoblamiento del segundo sonido era que mientras nosotros tengamos la válvula pulmonar abierta, o mejor dicho, que la característica que tenía la válvula aórtica es que cerraba de manera súbita, maneja presiones altas. Y la pulmonar va a modificar el tiempo en el que se cierra dependiendo de cuánto volumen sanguíneo esté pasando. A mayor volumen, más tiempo le toma para cerrarse. Entonces, si tenemos un atrio septal defect, constantemente está pasando sangre del atrio izquierdo a corazón derecho y por ende aumentando la cantidad de sangre que pasa a través de la válvula, causando este spacing nuevamente, que va a ser
indolente a variaciones de respiración. Por si acaso hay un test que no me acuerdo cómo se llama. Oh, y ese muchacho. Hay un test que no me acuerdo cómo se llama. A ver. Septal defect, bubble. Míralo ahí. Bubble study. A ver, sepa. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. El bubble study. Mete el nombre. Agitated saline. Yo sé que así es como yo lo recuerdo, pero agitated saline. Miren, hay un test que es. Bueno, míralo aquí. Es así. Usted agarra, vamos a poner otro corazón raro. Usted agarra, hace cateterización, bueno, una especie de lleva aquí un catéter a la aurícula derecha. Cuando ese catéter está aquí, usted agarra y va haciendo su ecocardiograma. Y lo que usted hace es esto, usted mezcla de manera súbita dos jeringas con salino. Cuando usted lo mueve de manera estrepitosa, eso genera burbujas de salino, de suero salino. ¿Qué pasa? Cuando esas burbujas llegan al corazón derecho, al atrio derecho, lo normal es que usted vea burbujas en atrio derecho y ventrículo derecho. Ahora, si usted ve que aparecen burbujas en el atrio izquierdo, significa que hay un atrial septal defect, porque de la única manera que usted ve burbuja es si existe en el atrio izquierdo, si existe una comunicación directa. Eso a veces no salen imágenes, pero sí te hablan del test o te preguntan qué test hacer. Eso es importante. Y creo que eso no está aquí, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama? El bubble test o el saline bubble test. Eso. Ahora aquí. No está en el libro, pero les va a salir por ahí. Agitated saline bubble test. Bubble test. A ver, miren, como le dije, las asociaciones son importantes. Cuando nosotros estábamos viendo trisomías en genética, decía atrial septal defect, ventricular septal defect o anomalías septales atrioventriculares estaban asociados a Down syndrome. Por si acaso, de entre las dos, a veces le van a poner un cuadro. Le van a poner un niño que nació con síndrome de Down o una mujer que está embarazada con síndrome de Down, y lo que le van a preguntar es como qué patología cardíaca él está en riesgo de desarrollar. Y va a decir A, atrial septal defect, B, ventricular septal defect. Pero como vimos en genética dice que los síndromes de Down niños con síndrome de Down están en riesgo de atrioventricular septal defect. Tú ven acá, ¿y cuál es? Atrial septal defect. Cada vez que usted vea un síndrome de Down, atrial septal defect. También puede ocurrir ventricular septal defect. Si no está atrial septal defect, elijan ventricular septal defect. Pero el más común es atrial septal defect. Para que no queden en ese gancho. PDA, ya nosotros hemos hablado de PDA. ¿Cuándo debemos sospechar de PDA? O sea, escenarios. Miren, para responder esa pregunta hay que saber dos cosas. La primera, habíamos dicho que
PDA es esto, ¿verdad? Es comunicar a través de permanencia del ducto arterioso. Y sabemos que el ducto arterioso redirige la sangre del lecho pulmonar, o sea, que sale del ventrículo derecho, para que en vez de salir al lecho pulmonar, se derive de una vez a la aorta, para evitar el overload de volumen al sistema pulmonar que no se esté expandiendo en periodo fetal. ¿Qué pasa? También nosotros hemos mencionado que las prostaglandinas, si no me recuerdo, uno es uno, dos. Yo la busqué y son las dos, la 1 y la 2. Y pero el problema es que la 2 es más que la 1. Es No como, sé, decía en el libro que eran las dos. no te lleves esa vaina, porque es como te dije. Bueno, ustedes van a entender algunas cosas cuando entren a Google. En Google yo le dije, se van a encontrar con esto. Por ejemplo, con lo de síndrome de Down, que te van a poner A3 septal defect, B, ventrícula septal defect. Ustedes van a pensar en ventrícula septal defect y cuando pongan la respuesta, malo. Cuando revisen, que A3 septal defect es más común. Se van a encontrar con cosas así. Yo sé que son ambas, por eso fue que el otro día la puse las dos, pero hay una que es más que la otra. Vaina de aquí. Prostaglandina E2. Y nuevamente son vainas estúpidas, pero como le dije, ustedes van a entender cuando entren sobre todo a Google. En ambos aparecen dos tres así, que son que tú dices como diablo, ¿qué es esto? Pero sí, ahora en el examen, very unlikely, como que salga algo de eso, pero uno nunca sabe. Y ese pollito ahí. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Sí. Lo que determina si esto se cierra es o disminución de prostaglandina E2 principalmente o aumento de la presión parcial de oxígeno. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Primero, nosotros sabemos que los NSAIDs disminuyen la producción de prostaglandinas y las prostaglandinas son lo que mantienen esto abierto. NSAIDs, mujer embarazada, no es una buena idea, sobre todo cuando están a término. Vamos a ver un poquito más adelante que hay un NSAID que se llama indometacina, que se utiliza para disminuir trabajo de parto. Vamos a ver que después de las 36, 37 semanas no se utiliza porque puede cerrar el ducto arterioso. Ahí ya se utilizan otros tocolíticos, eh, beta-2 agonista, calcium channel blockers, sulfato de magnesio, se utilizan otras cosas, pero NSAIDs ya no se usan, eso es lo primero de interés. Lo segundo, oxígeno. Patologías que son cianóticas son más likely de tener un ducto arterioso abierto que, que patologías no cianóticas, por el sencillo hecho de que mientras por aquí esté pasando sangre, con poca presión parcial de oxígeno se mantiene abierto. Otra cosa, si usted tiene una patología, ¿qué fue lo que le digo? Si usted tiene una patología, una cardiopatía congénita, donde la persona está viva o lo que permite la permanencia de la vida es el ducto arterioso, no se puede suplementar oxígeno porque se puede cerrar el ducto, por si acaso. Lo mismo, N6 no se dan en este tipo de pacientes hasta que se corrige acá el problema de base. Está bien, ya. Y lo otro, ustedes saben que el machine like murmur. El machine like murmur, recuerde que se puede escuchar en fosa supraclavicular y en carótidas también. Está bien, eso es importante. Eisenmenger, ya lo hablamos. Mira, esta vaina siempre me ha quillado.
porque son detalles, pero no debería de pasar. Ustedes están viendo aquí. Está diciendo que el flow se redirige de derecha a izquierda. Sí, eso está bien, pero esto debería estar así. Debería enseñarse, demostrarse de que está hipertrofiado el ventrículo derecho más que el izquierdo, porque está venciendo la presión de este. Pero lo mismo que explicamos. Lo mismo. Coartación de la aorta. Miren, cada vez que ustedes vean coartación, piensen, bueno, vamos a buscar el rib notching. Esa vaina. Oigan, Turner. Ahí no se ve tan bien como me gustaría. Aquí se ve un poquito bien. Ustedes están viendo eso. Ustedes están viendo eso. Yo creo que ahí viene el party. Se ve mejor. Ustedes están viendo eso. Sí. Se le llaman rib notching. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar en coartación de la aorta. Aortic coartation. A ver, yo no creo que vayamos a encontrar una mejor imagen que esa. Realmente. Sé que hay algo bien. Coartación de la otra, miren, también el aortic coartation tiene una clasificación. Mírenlo aquí, dependiendo de dónde suceda. A ver, ajá, miren acá, usted está viendo el remanente del ducto arterioso. Usted puede tener la coartación bueno, podrían elegir 3 lugares. Mírenlo aquí. Está antes del ducto, después del ducto, o sea, preductal, postductal, y a veces también puede tener la coartación de aorta, justamente saliendo la aorta del ventrículo izquierdo. Como le dije, no vamos a preocupar. El rib notching es una de las cosas que ustedes más comúnmente van a encontrar. Síndrome de Turner, como le mencioné, es bien clásico. Otra cosa, si nosotros tenemos una estenosis de la aorta, significa, por ejemplo, acá, significa lo siguiente. De ahí en adelante, la cantidad de presión y de sangre que se envía es menor. Ahora, en los primeros segmentos va a ser normal, significando que miembros superiores, cabeza, van a recibir una perfusión y pulso normal, pero después de la coartación, el pulso y la perfusión va a estar disminuida. A eso le llaman disociación de pulsos, que usted le toma el pulso en el brazo y va a estar bien, pero le toma los pulsos femorales y van a estar disminuidos. Cada vez que ustedes vean eso, tienen que pensar en coartación de aorta, diferencia de pulsos o disociación de pulso brazo femoral, brachiofemoral, coartación de aorta. Rib notching, coartación de aorta. Importante. Eso es realmente lo que más van a ver. Miren, esto de las complicaciones, por si acaso, esto no es característico de coartación de aorta. Esto es sencillamente complicaciones que vienen secundario a tipo hipertensión crónica. Porque como ustedes esperarán, como aquí tenemos una estenosis, la presión de este segmento aumenta, porque lo mismo, el mismo concepto. El afterload de aquí en adelante, la resistencia vascular en estos segmentos es menor, pero
justamente donde se forma la coartación es mayor para todo este segmento. O sea, todas las presiones de aquí son mayores que las de acá, porque para la sangre poder pasar de este segmento a este, tiene que pasar por la coartación, significando que hay que ejercer más presión. So, para miembros superiores, cabeza y cuello, eh, pueden tener presiones elevadas. Así como pasa con los pulsos, puede pasar con la presión. Que usted le toma la presión en los brazos y te dispara y usted sienta los pulsos menores, los pulsos disminuidos en miembros inferiores, que tome la presión en los miembros inferiores y te disminuida en los inferiores y aumentada en los superiores. Otra cosa. Aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que hay un aumento de este segmento en cuanto a la resistencia vascular. Esto se traduce a un aumento del afterloop en el ventrículo izquierdo. Y ya nosotros sabemos que de manera crónica, si hay un aumento del afterloop, eso se traduce a adaptaciones cardiovasculares, a miocardiopatía hipertrófica. Vamos a ver un poquito más adelante que miocardiopatía hipertrófica regularmente, si no se arregla el remodelamiento cardíaco y se cronifica este proceso, caemos en insuficiencia cardíaca. Por eso es que le estoy diciendo que, por si acaso, que estas complicaciones no son exclusivas de coartación de aorta, sino de cualquier patología en la cual usted tenga un aumento del afterloop sostenido y aumento de presión, en el caso de los Berry aneurysm, por ejemplo. En neuro, nosotros vamos a ver que una de las ubicaciones más comunes para los Berry aneurysm es aquí en el polígono de Willis. Miren acá. Esta y estas son las áreas más comunes. Como ustedes están viendo, los aneurismas se generan en sitios de bifurcación y tiene sentido, porque si tú constantemente tienes aquí en la arteria basilar una presión sumamente elevada que choca aquí en el momento de bifurcación y posteriormente la sangre se redirige a las posteriores cerebrales, pues esta región de acá de manera constante está recibiendo pues la presión directa y puede causar weakness de la pared y formar un Berry aneurysm. Tienen que saber que el problema con los Berry aneurysm es que si se revientan, como dicen, si estallan, pueden ocasionar una hemorragia subaracnoidea. Nuevamente, eso ya es un problema de secundario al efecto cardiovascular que tiene el defecto, más que por ser por el defecto mismo. Mírenlo aquí. Oye, le dije, miren, dice, síndrome de Down, atrioventrículo septal defect. Ventricular septal defect, atrial septal defect. Ustedes van a ver que le van a salir preguntas donde le van a poner un síndrome, le van a poner A, atrioventricular septal defect, B, ventricular septal defect, C, atrial septal defect. Tú vas a decir, coño, pero puede ser cualquiera. Te van a decir atrial septal defect, porque es más común. Epidemiología. Por ejemplo, lo mismo acá. Como le dije, madre con cosita esta, con diabetes, transposición de grandes vasos. Ventrículo septal defect también puede pasar. Ahora, ¿cuándo tú eliges ventrículo septal defect? Cuando no hay transposición de grandes vasos. Porque sencillamente transposición de grandes vasos es más común. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuál era la vía de transmisión de toxoplasma? ¿Cómo es que se transmite el toxo? Hay dos maneras principales. ¿Cuál es la que conocemos? Esa no es, una es como por la comida de cerdo y la otra es por la de cerdo de los gatos. Gato y undercooked pork meat. Carne de cerdo mal cocinada. Entonces, si a ustedes les sale toxo, una persona con, vamos a decir, VIH neurotoxo, y te ponen de que cuál fue la vía de infección. A, gato. B, undercooked pork meat. C, vía fecal oral. D, no sé, aire.
¿Ustedes recuerdan cuál es la respuesta? La de cerdo. ¿Por qué? No, no sé, yo creo que tú dijiste eso una vez. Porque sencillamente la forma más común, si bien es cierto, los gatos pueden transmitir a través de las heces toxoplasma, es de la manera en que los gatos lo adquieren es si se comen un ratón que está infectado por toxoplasma. Ahora, hay algo interesante con el toxoplasma. ¿Alguien ha tenido gato alguna vez? ¿O alguien ha visto un gato comiéndose un ratón? No, no. Bueno, Yo tengo curioso. una, yo tengo una perrita y aquí yo tengo una trampa de ratones y ella lo llora cada vez que se mueren. Ella le da como un ataque. Ay, hombre, Ella lo sufre. qué pena. Ay, hombre, pero eso es bonito. ¿Cómo se llama esto? Los gatos, curiosamente, cuando se comen un ratón, bueno, lo primero es que a menos que tenga mucha hambre, no se come el gato. No se, no se come el ratón. No se come el ratón. Regularmente lo matan y ya. Segundo, si tienen mucha hambre y se lo comen, regularmente dejan la cabeza. No se comen la cabeza. Hay algo interesante con el toxoplasma. El toxoplasma realmente, el host intermediario son los ratones. Ahí va. Son los ratones. ¿Qué pasa? Toxoplasma infecta es el sistema nervioso central de los ratones. Y de hecho, donde se inserta es en lo que sería como el centro del miedo y lo destruye. Cosa de que los ratones le pierden el miedo a los gatos. Le pasan por el lado a los gatos como que nada está pasando. Y ya ustedes saben cómo termina ese cuento. El ratón entonces muere, el gato come el ratón y el gato adquiere toxoplasma. Y viene el ciclo de nuevo. Um, los gatos heces, reinfección, ciclo de vida. ¿Qué pasa? De la única manera que un gato puede transmitir toxoplasma es si se ha comido la cabeza de un ratón infectado por toxoplasma. So, es una vía muy unlikely. Es más fácil que el cerdo lo transmita mal cocinado que el gato. Entonces, si bien es cierto, ambas son vías, la más común es cerdo. Por eso le digo que se van a encontrar con muchas preguntas de esta clase donde usted va a verla y va a decir, pero esta es. Va a verla y va a decir, pero esta también puede ser. Cada vez que usted vea eso, olvídense. O hay algo en la historia que, que te dirige a un hallazgo, o es una respuesta donde el enfoque es epidemiológico, si tú sabes cuál es la causa más común. Aquí no hay pregunta mal hecha. Se lo digo para cuando estén haciendo preguntas, si ustedes se encuentran, se toman con una que ustedes dicen, coño, como que esta está mal, como que esto está mal, porque esta puede ser, esta también, olvídese que ahí hay algo. Esta gente no comete errores. Eh, mm, a ver algo. Esto nosotros lo vimos en hyperlipidemias, al final de bioquímica. De esto sí tenemos que hablar. Hipertensión. Mm, mm, miren aquí. Fibromuscular dysplasia. Miren, de aquí yo no creo que yo tenga que decirle nada que usted no sepa. Lo más que le podría aclarar es esto, fibromuscular dysplasia. Miren, eh, fibrodisplasia, fibromuscular dysplasia. Miren, cada vez que ustedes vean una mujer joven, joven sería 25, 35, 38 por ahí, menos de 40. Cuando usted ve una mujer joven, menos de 40, que tiene de que la presión disparada,
que no cede de que a lifestyle changes, que es una, sobre todo si le dicen de que es una persona que come saludable, que hace ejercicio y tiene la presión para arriba, que le comenzaron a dar hidroclorotiazida, calcium channel blocker, que le dieron su tratamiento farmacológico y que es difícil de controlar. Y en el examen físico le dicen que hay bruits abdominales o en el cuello, tiene de una vez que pensar en fibromuscular dysplasia. No le van a decir más nada por si acaso. Literalmente es esto, miren acá. Esto que usted está viendo aquí, se ven dos patologías. Uno es poliarteritis nodosa. A ver si aparece. ¿Cómo se llama esto? Kidney. Mírenlo ahí. Dilataciones vasculares. Y aquí también. Estos son un poquito más continuos que este, pero esto ustedes lo van a ver en riñón en dos patologías. Fibromuscular dysplasia por arteritis nodosa. Que es importante que sepan. Miren. Cuando ustedes tienen estas deformaciones, como esta especie de aneurismas continuos, habíamos mencionado en corazón de que los murmurs se ocasionaban, se generaban cuando había ruido turbulento de la sangre. Ya ustedes pueden saber que cuando la sangre pasa por aquí, se pierde el flujo laminar, se forma, como dicen, remolinos, y eso es lo que causa los murmurs. Regularmente, uno de los tejidos más afectados en fibromuscular displasia es renal. No se preocupen, que en renal vamos a hablar de hipertensión renal, de por qué que algunas patologías, las patologías vasculares renales causan hipertensión. Como le dije, también a veces estas malformaciones están en las carótidas. Por ende, usted puede tener un bruits renales, abdominales y en carótida. Cada vez que ustedes vean eso, una mujer joven, fit, hipertensión, que no se controla de manera adecuada con el manejo básico, que aparece con bruits abdominales o con alteraciones de la función renal, sin ninguna historia de nada, no fue que le dio una infección, una cosa, nada de eso. Bruit también carotidios. Piensen en su fibromuscular dysplasia. No le van a decir más nada, por si acaso. Hablando de cardiovascular y hablando de bruits abdominales, abdominal aortic aneurysm, por si acaso. Abdominal aortic aneurysm. Cada vez que ustedes vean a una persona con hipertensión, hombre, 50, 60 años, que haya fumado alguna vez en su vida o que fume y tenga un bruit abdominal, es en abdominal aortic aneurysm que van a pensar, porque es lo más común. Mujer, joven, lo contrario, mujer, joven, bruit, hipertensión, fit, fibromuscular dysplasia. Hombre, fumador, que se alimenta mal, todo lo contrario. Bruit abdominal, abdominal aortic aneurysm. El mismo bruit van a escuchar. Por si acaso. Después de eso, todo es porquería. Ustedes saben que la diferencia entre emergency y emergency es sencillamente, son las mismas lecturas de presión, es si aparece o no hay end organ damage. Por ejemplo, si tú tienes 180, 120 o más alto incluso de ahí, y ya, lo que hay de que un chin de dolor de cabeza, molestia en general, y ya, eso es urgency. Ahora, o comienza a aumentar la creatinina, la transaminasa, comienzan a haber problemas de visión, lo que sea que altere la función de cualquier órgano, ya ahí es su emergency.
Bien, como le dije, esto, si tienen alguna duda me avisan mañana, pero ya eso para mí lo hablamos. Hyperlipidemias. Mira, vamos a hablar de aterosclerosis. Miren aquí. Está bien, está bien. Déjenme ver. Pónganmele mucha atención a esto, el subclavian steal syndrome, que es bien importante, sobre todo porque esto que ustedes están viendo aquí es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender los cardiac stress tests. Su fricción. Está bien, está bien, está bien. Como le dije, a esto me le ponen mucha atención. Está bien. ¿Preguntas, dudas, señoritas? No. Miren, yo les recomiendo que esa descripción que hablamos de fibrobuscular dysplasia lo pongan por ahí, porque de verdad no le van a decir absolutamente más nada. Y es una presentación bien pendeja. Bien pendeja, bien pendeja. Entonces no hay preguntas, dudas. ¿Todo bien? Claro. Como siempre, cuando ustedes revisen, si ven algo fuera de lugar, si no entendieron algo de las presiones o de las cardiopatías o cualquier adaptación, me dejan dicho. Déjame dar esto.